Bueno, vamos a contactarnos con Europa, un mercado que viene con una firmeza interesante. Hemos estado mencionando la suba del Hilton, que ahora está en el entorno de los $15.000, menos oferta de Argentina, y está bueno hablar de cómo está el mercado europeo. Además, ya estamos algo más de un año del comienzo de la guerra Rusia-Ucrania, que también obviamente generó un impacto muy importante en todo el mundo y en el mercado también de Europa. Vamos a recibir a Jesús Cruz, que es subeditor de Eurocarne, reconocido portal que sigue todos los temas relacionados a la carne. Jesús, arranquemos justamente hablando un poco de cómo está el tema Europa, antes de meternos también en el tema China, la salida de Brasil del mercado de China, que también es un dato relevante. Pero ¿cómo está hoy Europa? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín. Pues el tema China está candente, por así decirlo, y en cuanto a precios aquí en el mercado europeo, como tú dices, pues evidentemente venimos de una época en la que hay menor producción ganadera, ya de décadas, por así decirlo. También se está viviendo en otros entornos que son grandes productores, como es el caso de Estados Unidos, donde tenemos que el censo de vacuno parece ser el menor desde el año 62, incluso, por lo que están proyectando desde el Departamento de Agricultura de allí. Y aquí en Europa pues está pasando un poco más o menos lo mismo. Los altos costes del año pasado provocaron que entraran también menos animales a cebo, y entonces posiblemente las carnes de alto valor pues acabarán necesitando de la importación de países como vosotros, como Uruguay, como el Cono Sur. Claro, o sea que hay un escenario, digamos, de cara a lo que va a ser ya también la temporada de verano en Europa, de buena perspectiva en lo que tiene que ver a precios. En lo que tiene que ver a precios, desde luego, y más por la tendencia inflacionista que venimos viviendo en el continente europeo. Aquí no paramos de tener incrementos en costes, no paramos de tener subidas en costes energéticos, por ejemplo, que en el caso de España, por ejemplo, a futuro está previsto que puedan llevar a nuevas subidas en los precios. Uh-huh. Bien. Jesús, ¿cómo se ve hoy? Sé que además estuviste participando hace pocos días en México en una conferencia. ¿Cómo se ve hoy este elemento que, obviamente genera un cambio muy importante a nivel internacional, momentáneamente la salida de Brasil del mercado de China? Bueno, si Brasil ocupa el 60% de la cuota de carne que importa a China en cuanto al vacuno, pues imagínate que ese 60% hay que cubrirlo de golpe. Evidentemente no va a ser únicamente con la carne de vacuno de otros grandes exportadores, caso de Estados Unidos, Australia, que puede menos, Nueva Zelanda, o los países del Cono Sur, Argentina, Uruguay, etcétera. Va a significar quizás una redistribución. Ahí jugaremos también quizás en el caso de Europa un papel importante con esperemos que más importaciones chinas de carne de cerdo europea, porque habrá que cubrir esa cuota de proteína que queda sin cubrir. Pero sin duda, aquí la pregunta sería quién sabe cuánto tiempo puede durar, porque a corto plazo pues todavía se puede jugar, pero a largo plazo implicaría una redistribución. Las grandes firmas cárnicas brasileñas, tipo Minerva, por ejemplo, ya han dicho que no tienen problema. Para eso ya compraron otras firmas en Uruguay y Argentina, donde tienen mataderos, para poder enviar la carne que no mandan desde Brasil, poder llegar a enviarla desde otras fuentes, en este caso en países como Uruguay y Argentina. Solamente hay que recordar la reciente compra de BPU Meat, claro, de British Packers United, ¿no? Por parte de Minerva. Creo que la mitad del sacrificio prácticamente de Uruguay está en manos de Brasil. Sí, ya quedó confirmada esta operación que ahora se está definiendo en la Comisión de Defensa de la Competencia. En caso de que quede así, algo un poquito por encima del 50%, 51% entre Marfrig y Minerva, los dos grupos brasileños. Jesús, ¿cómo están viendo ustedes desde Europa a Estados Unidos, que también es un jugador importante y se habla de Estados Unidos en una situación de menor oferta de ganado, con precios que podrían estar subiendo? ¿Cómo lo están viendo hoy a Estados Unidos desde Europa? Pues estamos siguiendo las noticias un poco en cuanto, precisamente, dentro de esta feria en donde estuvimos la semana pasada, en Expo Carne, tuvimos ocasión de encontrarnos con representantes de Luzmed. Y bueno, particularmente en Expo Carnes, con motivo de la feria, donde ellos apostaban bastante fuerte, era el porcino. De hecho, el año pasado se incrementaron las exportaciones de porcino de Estados Unidos, y las de vacuno se mantuvieron bastante estables, no se incrementaron demasiado.
Quizás los problemas de sequía que comentas que estáis pasando en el Cono Sur, el año pasado estuvieron en el Cono Sur y en el hemisferio sur, el año pasado estuvieron en el hemisferio norte, nos afectaron mucho aquí al continente europeo y también a Estados Unidos. El incremento de costes de la alimentación animal y de todo esto, pues también les acaba afectando. La reducción, como hemos dicho, del censo, que ya son los más bajos en décadas, pues también acaba afectando a futuro, porque no es una reconstrucción del censo ganadero, de la hacienda, que no se hace de la noche a la mañana, tarda varios años, como podemos todos saber, en criarse un animal. Entonces, a corto o medio plazo, pues, es una incógnita todavía cómo se desarrollará, pero sin embargo no es factible que haya la misma oferta de ganado y evidentemente la oferta para sacrificio y la producción de los ritmos que veíamos en años anteriores. Bien, Jesús, te hago la última consulta. Es todo muy dinámico, bueno, el tema de Brasil, China, hay que ver cuánto, la gran pregunta es lo que tú recién decías, bueno, cuánto tiempo va a durar Brasil fuera de China, pero hablábamos recién de la recuperación de Europa, de esta situación de oferta de carne de Estados Unidos. ¿Ves un escenario, digamos, positivo para lo que es el precio carne vacuna mirando este primer semestre del año? Se ve positivo por cuanto la producción en el continente tampoco es que sea boyante, tampoco es que se dispare, porque como hemos dicho antes, los ganaderos vienen de una época en que han tenido fuertes costes y eso provocó la retirada de las vacas nodrizas, de las vacas reproductoras, por así decirlo, y entonces no es un proceso de reposición muy rápido, ¿no? Entonces hay posibilidades para estos exportadores. Quizás en el próximo otoño, cuando vayamos a Polonia, cuando estemos en Anuga, sí, nos tendremos ocasión de vernos y el mercado de la carne esté tan bollante como estaba en el otoño de 2021, cuando precisamente en octubre del 2021 vivíamos la anterior época de cierre del mercado brasileño para las exportaciones a China y estaba todo en ebullición, como quien dice. Entonces, no vamos quizás a un escenario tan palpitante, tan vibrante, pero bueno, podemos decir que de momento la cosa se animó. Además, acordémonos que en el otoño del 21 también fue el primer cerrojazo por parte de las autoridades argentinas a la exportación, con lo cual había todavía un embudo mucho más fino o mucho más estrecho por el cual pasaba el comercio mundial. Era cuando Uruguay comenzaba a registrar precios históricos para sus exportaciones cárnicas. Una situación así no la volveremos a vivir, posiblemente no, pero sin duda una reactivación del mercado y del comercio casi seguro que sí. Jesús Cruz, subeditor de Eurocarne, muchas gracias Jesús por estar con nosotros así desde España y bueno, estaremos nuevamente en contacto. Un abrazo grande. Ok, cuando quieras, Martín. Un saludo para todos. Chao.